y que estos pacientes a lo largo de su vida se ha visto que en 12.8 años de seguimiento, ay, se me pasó, 12.8 años de seguimiento de 146 pacientes, esto de acá es la mitad, cerca del 53%, o sea, 53% de semanas asintomáticas, o sea, la mitad del tiempo sin síntomas. Pero se ha visto que hay un 32% que tienen un cuadro de, o sea, semanas con depresión, un 9% con semanas con manía, hipomanía y un 6% con un ciclado mixto. Ya vamos a ver de qué se trata esto después, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de trastorno bipolar, generalmente, como dice su nombre, bipolar, ¿no? Un polo sería un cuadro depresivo, totalmente depresivo, y otro polo es un cuadro de aceleración. Entonces, es así como ustedes en el sistema de discos antiguos, cuando está en depresión, como que todo está más lento, entonces sus funciones cognitivas bajan, está con un cuadro depresivo, tiene dificultad para concentrarse, para pensar, no tiene ganas de hacer las cosas. Y cuando está acelerado, piensa más rápido, piensa una idea, otra idea, incluso cuando habla, habla atiborradamente, hace un montón de cosas, hace excesos y se siente súper bien, y en ese momento si uno le dice al paciente que está mal, no lo va a creer porque él piensa que está bien, ¿no? Esto es en el cuadro maníaco. Entonces, hay episodios en pacientes bipolares que tienen episodios mixtos. Entonces, estos episodios mixtos no es que solamente tiene depresión o solamente tiene un cuadro de aceleración, sino hay, en un mismo día puede haber cicladores rápidos o puede tener los síntomas de los dos lados, ¿no? Entonces, esos episodios mixtos predicen que haya persistencia o recurrencia de los síntomas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si el episodio índice es depresión pura, el que comenzó, generalmente un 22% es que tienen los síntomas, pero si el episodio que inició fue mixto, un 32% tienen los síntomas, en manía solamente un 7%, ¿no? Entonces, acá están las 10 causas principales de años vividos con discapacidad, ¿no? Entonces vemos cómo en primer lugar está la depresión unipolar dentro de las enfermedades, ¿no? Depresión unipolar es depresión, no bipolar. Luego, en segundo lugar, está abuso de alcohol. Tercer lugar, esquizofrenia y trastorno bipolar. Vemos que las enfermedades psiquiátricas son bastante prevalentes en nuestro medio, ¿no? Se estima más o menos que 1 de cada 4 familias tiene por lo menos un miembro que sufre una enfermedad mental o conductual. Y la esquizofrenia es la que causa el 4.9% de todos los años de vida de discapacidad. ¿Por qué? Porque es 4.9% comparado con las enfermedades accidentes, enfermedades neurológicas y otros, entonces es bastante importante. Y los desórdenes bipolares, el 4.7% de todos los trastornos, de todos los años de vida y discapacidad. Los síntomas del desorden bipolar impacta en el paciente y también en la sociedad. Un momentito, por favor. Ok, entonces aquí vemos que estos pacientes que han tenido un trastorno bipolar tienen un impacto también en la sociedad. ¿Por qué? Porque si vemos en el grupo de pacientes, por ejemplo, en este celestito están los que han tenido un tamizaje positivo para el desorden bipolar en base a una encuesta que se les ha hecho, y el otro, el plomo, es que un tamizaje negativo para el desorden bipolar. Entonces, acá, por ejemplo, cuando se hace la pregunta de si ha sido despedido o cesado alguna vez, el 54 hasta 54 de porcentaje por ciento ha sido despedido por que tenga un cuadro bipolar. Sin embargo, el 29% no. Si vemos acá que en su trabajo ha habido un supervisor descontento con el trabajo de la persona o el comportamiento o la actitud, vemos que también es mayor en los que han tenido un tamizaje positivo.
Y también cuando vemos con respecto a los que han sido encarcelados, arrestados o acusados de algún delito, aparte de, por ejemplo, manejar ebrio, ¿no? Entonces, también vemos que es más alto en los pacientes, en las personas que tienen un tamizaje positivo para desorden bipolar. Y eso se puede ver porque a veces los pacientes cuando están en episodios maníacos, acelerados, tienen excesos, se creen que pueden hacer todo, entonces pasan a ser encima de muchas otras situaciones y pueden verse involucrados en situaciones de delito, ¿no? Ahora, cuando damos el tratamiento para un paciente con trastorno bipolar, nosotros hablamos de lo que es la remisión. La remisión es cuando ya no hay los síntomas del cuadro bipolar y se puede dar un funcionamiento adecuado en la persona día a día. ¿Cómo se ve los síntomas o cómo se mide? Utilizamos generalmente dos escalas. Uno es la primera, la escala de, vamos a poner acá, la escala de Mathers. Esta escala es una escala que mide todos los ítems, cuadros, o sea, síntomas depresivos. Entonces, de una manera se objetiviza en puntaje, ¿no? Entonces se ve que cuando tiene más de 10 puntos en esta escala, tiene un cuadro depresivo. Es lo que es el punto más o menos de corte. Y esta es la otra escala, este es para el otro lado, el otro polo, es la Young, la escala de Young, que mide el episodio maníaco. Y también se pone un puntaje en base a ello, ¿no? Y cuando el paciente tiene más de 8 puntos, también tiene un cuadro maníaco, ¿no? Entonces nosotros buscamos que el paciente esté en remisión cuando no llegue a los 10 puntos de depresión y no llegue a los 8 puntos de cuadro maníaco, ¿no? Y la recuperación, que es una remisión sostenida y duradera, es definida por el DSM como que está libre el paciente de síntomas por 8 semanas. Ahora, a veces pueden haber síntomas residuales, ¿no? El paciente puede tener algunos síntomas y esto indica que puede haber un riesgo de recurrencia. Ok, acá este gráfico es para ver más o menos lo que es, cómo se ve en lo que son los cuadros bipolares. Entonces, generalmente se grafica, vamos a poner acá, generalmente se grafica, esta es la línea basal, donde se supone que es el afecto, el ánimo está en un nivel adecuado, que se llama eutimia, ¿no? Y cuando la persona tiene más alto esto, por ejemplo, esto de acá, esto de acá es un episodio maníaco. Es decir, cuando el paciente está acelerado a más revoluciones, que tiene cuadro psicótico, cuadro de síntomas, aceleración y cuando el paciente está actuando con mucha actividad, que no puede quedarse tranquilo, ¿no? Pero ustedes ven que acá hay otro que está una montañita más corta. Entonces, cuando hablamos de manía, hablamos que el más grande, este de acá, es el cuadro maníaco en toda su extensión, ¿no? Que puede requerir internamiento, que viene con síntomas psicóticos, y cuando hablamos de este cuadro que no llega a esta intensidad, estos hablamos del cuadro hipomaníaco, o sea, que es menos maníaco que el maníaco, ¿no? Y que el paciente está un poco acelerado, pero que no llega a los extremos y que más o menos puede funcionar con algunos inconvenientes. Luego, cuando la persona está en la fase de mantenimiento, es esta parte de acá, donde vemos que con el tratamiento puede la curva estar muy cercana a la línea basal o línea de donde está el paciente eutímico. Y aquí vemos que este de acá es la representación de un cuadro depresivo, ¿no? Que es el ánimo menos que lo normal, está más retardado la parte psicomotora, la parte de todas las actividades de la persona, ¿no? Entonces, como verán, hay una fase maníaca de aceleración, una fase depresiva y también en el intermedio está un mantenimiento de lo que es el tratamiento. Entonces aquí es importante ver por qué. Porque el paciente que está
acelerado, el tratamiento no es igual al paciente que está depresivo. Es más, si tenemos un paciente en una fase depresiva, utilizamos nosotros un estabilizador del humor o anticonvulsivante. Podemos utilizar estos SGAs antipsicóticos de segunda generación, y esto es un antidepresivo. Muchos antidepresivos que se le dan a una persona en fase depresiva y es bipolar, puede hacerlos que hagan el switch y se vuelven acelerados o maníacos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta si es que vamos a dar antidepresivos para un paciente bipolar. Ha habido una corriente, bueno, mucho tiempo se utilizaba los antidepresivos, pero después ha habido una corriente en que no se debe utilizar los antidepresivos porque hace que el paciente no esté estable. Entonces, muchos psiquiatras a todos los que tomaban antidepresivos le comenzaron a cambiar y los pacientes no fueron tan bien. Entonces, de ahí, ahora hay algunos pacientes que sí tienen que recibir antidepresivo, otros no. Entonces, esto es lo que tenemos que evaluar nosotros del paciente. Y ustedes, sobre todo, si van a ser médicos generales, hay que ver si el paciente está acelerado, no debe tomar antidepresivo porque se va a poner peor, ¿no? Y luego tenemos acá este episodio de manía aguda, ¿no? La fase maníaca, donde se utiliza un estabilizador del humor y a veces también, generalmente, un antipsicótico atípico. Antes se utilizaba el haloperidol, que es un antipsicótico típico, pero que produce bastantes efectos adversos, como son síntomas extrapiramidales, cialorrea, temblor, rigidez. Y también se utilizan anticonvulsivantes, ¿no? Entonces, este gráfico es bastante importante para ver y vemos que el tratamiento de un cuadro bipolar no es igual en todas las ocasiones, que es diferente si está en fase maníaca, si es diferente, que es diferente en fase depresiva y en fase de mantenimiento, ¿no? Y que es importante que nosotros hagamos el seguimiento. Luego, acá les he traído un listado de los medicamentos que se utilizan en el trastorno afectivo bipolar. Estos son medicamentos que están aprobados por la FDA su uso, ¿no? Entonces, acá tenemos en primer lugar el litio. El litio es el medicamento por excelencia que se utiliza en los cuadros bipolares. El litio es un estabilizador del ánimo y el litio no se utiliza porque a la persona le falte litio. Muchos dicen, ay, no te falta litio, tienes que tomar. No. Y si ustedes le hacen un dosaje de litio a una persona bipolar que no toma litio y a una persona que no es bipolar, va a salir igual. ¿Por qué? Porque el litio se hace para las personas que están tomando el litio y a través de su dosaje en sangre es que se mide cuánto es la dosis que deben tomar, ¿no? Entonces, algunos pacientes tienen que tomar pastillas, otros tienen que tomar 3, pero tienen que tomar de acuerdo al nivel en sangre que tenga, no la cantidad de pastillas, sino el nivel sanguíneo que tenga el paciente, ¿no? Entonces, esto, lo que sí, con el dosaje de litio, existe algunas pruebas que son pruebas experimentales, que no son exámenes que se hacen generalmente, que es la tasa de transporte de litio en los eritrocitos, pero es con método experimental, ¿no? No es el dosaje de litio o litemia normal que se haga. Luego tenemos el segundo uso de otro medicamento que también se usa en los cuadros bipolares, es la carbamazepina. La carbamazepina se utiliza en los cuadros maníacos, un poco menos, pero también se utiliza en los cuadros depresivos. Y tenemos, en tercer lugar, el antipsicótico, uno de los antiguos, el más antiguo de todos dentro de cuando se descubrieron los antipsicóticos, era la clorpromacina, ¿no? Que hasta ahora se utiliza. El haloperidol vino y lo descubrieron un poco después, que es un antipsicótico bastante potente que bloquea los receptores D2, pero produce bastantes síntomas extrapiramidales, cialorrea, acaticia en los pacientes, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener y valorar cuánto o cómo le vamos a dar al paciente, si él ha recibido antes o no. Entonces, el haloperidol se utiliza en los cuadros maníacos, porque el paciente está acelerado, pero en los cuadros depresivos no se utiliza. Algunos lo utilizan en ansiedad también, pero no es muy efectivo.
¿Qué otros medicamentos se utilizan también? Clonazepam, lorazepam, una benzodiazepina, que a veces se tiene que utilizar en la fase maníaca para bajar la aceleración del paciente o en los cuadros de ansiedad o cuadros depresivos para calmar un poco al paciente. Otro medicamento que también se puede utilizar en los cuadros bipolares es la clozapina. La clozapina es un antipsicótico atípico que primero fue descubierto, se estaba utilizando, pero se vio que fallecieron unos 8 personas, entonces lo retiraron del mercado. Luego lo volvieron a utilizar y actualmente sí se utiliza, pero se utiliza con algunas precauciones, ¿no? Es que se ha visto que la clozapina puede producir agranulocitosis. Entonces, esto hay que hacerle un examen bioquímico, un examen de un hemograma al paciente cada semana durante las primeras 18 semanas, porque es la época cuanto más se pueden presentar este tipo de de efecto adverso, ¿no? Entonces, ¿qué se mide ahí en el hemograma? Se mide el recuento absoluto de neutrófilos, ¿no? Y el recuento absoluto de neutrófilos debe ser mayor de 3.000, si baja a 2.000 ya más o menos 1.500 alerta, ¿no? Entonces, por eso se hace el seguimiento cada semana. Esto es una reacción idiosincrática, no se sabe a quién le puede dar, a quién no le puede dar, no podemos predecir eso. Les cuento como experiencia, el primer paciente que yo utilicé clozapina hizo agranulocitosis. Una paciente que tenía 42 años y tenía su cuadro de esquizofrenia, había recibido una serie de medicamentos y era paciente ambulatoria, y su hermana había visto que había salido el medicamento de clozapina, que vivía en el extranjero, y quería que le den a ella. Entonces le indiqué, ¿no? Ya lo vendían acá, y siempre con sus exámenes cada semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que cuando estaba la paciente en la semana 6, 7, generalmente el problema es en la semana 8, 9, 10, por ahí. En la semana 6, 7 de la paciente, yo me enfermé, me tuvieron que hospitalizar y tuvieron que seguir la evaluación otro médico, ¿no? Entonces le tuve que explicar todo porque eso no lo conocía, y la paciente hizo granulocitosis. Entonces le tuvieron que suspender la medicación y le tuvieron que poner factores estimulantes de colonia. Algunos se suspende la medicación y ahí nomás se recuperan, otros le ponen factores estimulantes de colonia hasta 3 ampollas, uno, y se recupera, ¿no? Entonces, ese fue el caso de mi paciente, tenía esquizofrenia, y algo que sí es importante, la señora después vino a la consulta, cuando ya yo estaba bien atendiendo, ya la chica también ya bien, y me dijo: doctora, doy gracias porque he podido gozar de mi hija siquiera 2 meses. Y me pidió que le vuelva a dar. No, pues si ha hecho esa reacción, no se le puede volver a dar la clozapina, ¿no? Entonces sí, es el gol estándar, es uno de los mejores, pero tiene este efecto adverso que se produce en el 1% de la población. Luego tenemos la risperidona, que la risperidona es un antipsicótico atípico, digamos que como un aldol mejorado, con menos efectos adversos de síntomas extrapiramidales, pero sí da un poquito, y de sedación, ¿no? Menos efectos adversos, pero también los da. Entonces, esa paciente, el tratamiento del paciente en cuadro maníaco es con el antipsicótico atípico, que puede ser risperidona, y en fase depresiva también se puede utilizar, pero con menor, solamente cuando hay cuadros depresivos intensos y hay síntomas psicóticos también, porque ustedes saben que el cuadro o trastorno afectivo bipolar antes se le llamaba psicosis maníaco-depresiva, entonces es un tipo de psicosis que cuando está acelerado puede tener episodios psicóticos, cuando está depresivo también, ¿no? Luego otro medicamento que se utiliza bastante en lo que es el tratamiento, es la olanzapina, que para episodios maníacos sirve para el cuadro depresivo y también para la ansiedad. Otro medicamento también es la quetiapina, que es otro antipsicótico atípico. Esa medicación sí está aprobada para ser utilizada en las dos fases. No acelera al paciente ni tampoco lo deprime, ¿no? A menor dosis funciona como un antidepresivo y también funciona como tenemos la ciprasidona,
que se puede utilizar en cuadros maníacos y en cuadros depresivos en menor grado. Luego tenemos el aripiprazol, que este es un medicamento que ayuda para los cuadros maníacos y para los cuadros con episodios depresivos también. El aripiprazol se está utilizando ahora mucho para pacientes con cuadros depresivos resistentes que no mejoren y se les da aparte, ¿no? Y la lamotrigina es un anticonvulsivante que se ha visto que ayuda más en la fase depresiva del paciente. Ayuda también para la ansiedad y en los cuadros maníacos. Acá no está porque ese medicamento recién ha salido hace poco, que es la lurasidona, que también está aprobado para el episodio depresivo en los pacientes bipolares y también se puede utilizar como antipsicótico de segunda generación. Del episodio de aceleración es con medicamento que es estabilizador del ánimo, baja la agresividad. Actividades que se pueden utilizar es el ácido valproato, la carbamazepina y también carbamazepina. Luego tenemos los antipsicóticos, como les he mencionado, están los antipsicóticos clásicos, donde está la clorpromacina, el haloperidol, y los antipsicóticos atípicos, ¿no? Donde está la risperidona, clozapina, ciprasidona, aripiprazol, urasidona, todos los otros, ¿no? Pero también en los pacientes que están en este episodio se puede utilizar terapia electroconvulsiva. Entonces, ahora, ¿qué vemos? ¿Cuáles son las limitaciones cuando tenemos que tratar un paciente bipolar? Una de las limitaciones que puede hacer que se restrinja el uso del litio, por ejemplo, es ¿por qué? Porque puede producir diversos efectos adversos. Puede incrementar lo que es la ganancia de peso, puede producir efectos cognitivos como alteraciones en la memoria, fallas en la concentración, puede producir tremor, letargia, puede dar efectos gastrointestinales o incluso la pérdida de cabello. Entonces, muchas veces el tratamiento a largo plazo con litio se ha asociado con cuadros de lesiones renales o insuficiencia renal. Entonces, antes de dar nosotros el tratamiento con litio, tenemos que ver que su función renal esté adecuada del paciente y si no, ajustarlo de acuerdo a ello. El valproato es el anticonvulsivante, pero que puede producir toxicidad hepática, ¿no? Produce hepatotoxicidad y produce varios efectos gastrointestinales. También puede producir osteoporosis, tremor o sedación. Entonces, eso también limita el que se pueda utilizar siempre. El ácido valproico, por ejemplo, o valproato, tenemos que tener cuidado porque la mujer que está embarazada produce alteraciones teratogénicas, ¿no? Ahora, dentro de los antipsicóticos convencionales, como ya les he ido mencionando algo, están los síntomas extrapiramidales, ¿no? Que es más o menos como el Parkinson, temblor, rigidez, ¿no? Que lo producen los antipsicóticos. Tenemos lo que es la discinesia tardía, ¿no? Que es cuando pasa el tiempo, el paciente tiene ciertos movimientos, ¿no? Ganancia de peso, hiperprolactinemia, puede producir aumento de la prolactina y puede producir incluso que haya algún tipo de secreción y producen sedación. Entonces, ahora los pacientes que tienen trastornos bipolares tienen mayor riesgo de desarrollar discinesia tardía durante el tratamiento con antipsicóticos convencionales que los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Entonces, por eso es que ahora actualmente se utilizan los antipsicóticos atípicos, ¿no? Ahora, el tratamiento, por ejemplo, de la depresión bipolar, hay algunos tratamientos estándares que se utiliza. El tratamiento que más se utiliza o que bastante se utiliza, que está aprobado, es la olanzapina más fluoxetina. Acá nosotros no tenemos este medicamento junto, lo tenemos separado. Olanzapina es separado de fluoxetina, pero en el extranjero está el Symbyax, que es un medicamento que está la olanzapina con la fluoxetina en una sola tableta que lo toman en el tratamiento de la depresión bipolar.
También se puede utilizar la quetiapina, que es dentro de los que está aprobada para ser utilizado para el tratamiento de los cuadros bipolares. Se puede utilizar la quetiapina con la lamotrigina también. Se puede utilizar el litio, quetiapina, la motrigina más litio, quetiapina, la motrigina, aripiprazol o carbamazepina. El problema con los pacientes bipolares es que a veces es bien difícil estabilizarlos. Y si vemos a la mayoría de nuestros pacientes, no es que toman un solo medicamento, sino tienen que tomar varios medicamentos a veces para estar estables, ¿no? Acá son medicamentos que están aprobados por la FDA, ¿no? Y los años en los cuales fueron aprobados, pues, ¿no? Está el litio del año 1970, ¿no? La clorpromacina, que les dije, uno de los primeros antipsicóticos, el divalproex. Esto es para la fase de manía aguda, cuando el paciente está súper acelerado, muy acelerado, inquieto, entonces agresivo, irritable. Se utilizan ese tipo de medicamentos, que son los medicamentos antipsicóticos nuevos. Acenapina no tenemos acá en el Perú, la cariprazina tampoco tenemos acá en el Perú, los otros sí tenemos acá. Y el medicamento para los cuadros bipolares en la fase depresiva se ha aprobado para ser utilizado también la olanzapina más la fluoxetina, que era lo que les comentaba, la quetiapina, ¿no? Y también la luracidona, pero no sola, sino con un estabilizador del ánimo, igual que la cariprazina con un estabilizador del ánimo, ¿no? Y en el mantenimiento también se utiliza litio, la motrigina, ¿no? Que les dije, pues ya para, no solamente para en la fase depresiva, y también para mantenimiento, el aripiprazol, la quetiapina, la risperidona, incluso se pone mantenimiento risperidona intramuscular que pone de depósito, y la cipradona. Aquí, como vemos, miren, en la fase de manía aguda está la quetiapina, en la fase de depresión bipolar está la quetiapina, y en la fase de mantenimiento está la quetiapina, ¿no? Entonces la quetiapina está aprobada para utilizar en las diferentes fases del cuadro bipolar. Entonces, ahora, dentro de la clasificación de los cuadros bipolares, tenemos el trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, trastorno ciclotímico, ¿no? Que no llega a ser episodios acelerados, sino como unas curvas más atenuadas, el trastorno bipolar relacionado o inducido por sustancias, por medicamentos. Hay medicamentos o sustancias que pueden hacer que el paciente se ponga de esa manera en un cuadro bipolar, o trastorno bipolar relacionado con otra afección médica. A veces hay tumores en la hipófisis que pueden desencadenar o producir ese tipo de alteraciones, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuadros maníacos. Entonces ahí está el dibujo de la persona con todos los billetes ahí y se cree el dueño del mundo. Entonces, dentro del episodio maníaco está lo que es la hipomanía, como les decía, que es una manía pero no tan intensa. Está el cuadro maníaco que no tiene síntomas psicóticos, y el cuadro maníaco con síntomas psicóticos. Puede haber otros episodios maníacos sin especificación. Entonces, ¿qué cosa vamos a ver en lo que respecta al ánimo? Cuando hablamos de una persona hipertímica, o sea, no es eutímica, sino un poquito más alto, hipertímico, son personas que son alegres, expresivos, jocosos, seguros, confiados, ¿no? Infatigables, que tienen energía y que son comunicativos, a veces hasta la impertinencia, y que tienen facilidad para el éxito y también para el peligro, ¿no? Se dice que esto puede ser una base de la ciclotimia, ¿no? Que después pase a un episodio depresivo, pero no tan marcado. Entonces, estas personas hipertímicos generalmente es el que ostenta la mayor jerarquía, ¿no? Que tiene liderazgo, y que son rasgos que son adaptativamente y que pueden ser valiosos o importantes. Pero de esta hipertimia puede pasar a la hipomanía, es decir, un poco más alto de lo que podría ser, como que la persona está demasiado sociable, busca de compañía, aumenta el deseo y la actividad sexual, comienza a hablar demasiado, tiene confianza y se siente dueño
el mundo como que puede hacer esas cosas, comienza a tener conductas desinhibidas, disminución de la necesidad de dormir, ¿no? Y tiene excesos de proyectos. Y cuando hablamos, ese es el episodio hipomaníaco, por lo menos debe tener unos 4 días que esté el ánimo así, no es que un momentito y se acabó, no. 4 días es menos intenso que les dije, como les dije, que la manía, porque en el gráfico, cuanto más está arriba, es más intenso, ¿no? Que es observable por los demás, que los demás se dan cuenta, pero que todavía puede no haber un deterioro laboral o social. La persona puede tener una actividad, no hay un cuadro de psicosis, no requiere un internamiento y hay que ver que no sea esto secundario a un consumo de drogas. Y luego tenemos el episodio maníaco. El episodio maníaco se ha visto que puede presentarse entre los 20 o 50 años, es de curso crónico, episódico, por episodios, es menos frecuente que, por ejemplo, la manía bipolar, pero se puede presentar un episodio maníaco y tiene antecedentes genéticos. Entonces, el episodio maníaco, ¿cómo es la clínica? Es mínimo, la persona está con su humor elevado, el ánimo sumamente elevado, pero una semana. Hay alteraciones cognitivas, taquisiquia, que es que la persona piensa muy rápido, ¿no? Y que tiene mucha actividad, muchas cosas, hace demasiadas cosas y siente que tiene disminución de la necesidad de dormir. Es decir, la persona duerme 1 o 2 horas y se siente con una energía como para hacer más. Aquí, en este episodio maníaco, ya se produce cierto deterioro laboral o social. Muchas veces hay que realizar o hay que internarlo al paciente y generalmente puede ser por cuadros psicóticos, por desorganización conductual, porque esté agresivo, por cuadros delusionales y es bien difícil en ese momento al paciente maníaco que se siente que su mente está muy bien, que todo está acelerado, que todo le sale bien y hace todo, decirle que está mal. Él se siente muy bien, al contrario, se siente demasiado bien. Entonces ahí es bien difícil. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación de la parte clínica, de acuerdo a lo que observamos con el paciente y lo que nos dice el familiar, porque muchas veces el paciente delante de nosotros está muy bien, pero el familiar nos cuenta todas las cosas que hace. Entonces tenemos que corroborar y ver si es que esto va uno con otro. Luego tenemos también los exámenes auxiliares, la escala de manía de Young, ¿no? Que es una escala que mide lo que es el episodio maníaco. Luego tenemos dentro del tratamiento de los cuadros maníacos, como les dije anteriormente, un eutimizante o estabilizador del ánimo, antipsicóticos, ansiolíticos y psicoeducación. Psicoeducación, ¿por qué? Porque el paciente tiene que saber que va a tener un cuadro bipolar y que tiene que estar alerta cuando haya los primeros síntomas para que pueda detectar y tenga que tomar su medicación o intervenir de alguna manera para que no se hospitalice o llegue a ser un cuadro mayor. Bueno, en el trastorno bipolar se presenta pues alternancias de episodios depresivos y episodios maníacos. Es episódico, es más grave que el cuadro unipolar, ¿no? Una depresión unipolar se presenta una depresión, pero nada más. En cambio, el cuadro bipolar es de larga duración, crónico, deteriorante, discapacitante y que tiene un curso variable. El siguiente cuadro, acá está. Ese cuadro, aquí vemos los síntomas, por ejemplo, acá a este lado está la manía, ¿no? Están los síntomas maníacos donde la persona se siente eufórica, se siente grandiosidad, verborrea, impulsivos, ¿no? Su líbido aumenta, están incrementadas la actividad, tienen conductas peligrosas, tienen desinhibición social y sienten que no tienen la necesidad de dormir y se sienten con energía, ¿no? Pero esto es de los síntomas del ánimo, pero también se producen síntomas cognitivos. Dentro de los síntomas cognitivos vemos que su pensamiento está acelerado, hay distraibilidad, hay fuga de ideas y desorganización. Fuga de ideas es porque su pensamiento está tan rápido que habla una cosa y ya su pensamiento fue a otra y habla otra cosa y entonces ya uno no entiende porque ya se van una tras otra las ideas, ¿no? En el otro lado, el otro polo, en la depresión, está lo que es tristeza,
anedonia, falta de no siente placer por las actividades, ansiedad, irritabilidad. Irritabilidad también puede haber acá en el cuadro maníaco, hostilidad también puede haber en el cuadro maníaco. Pues aquí hay hipoactividad, insomnio. El insomnio también puede haber en el cuadro maníaco, porque ya no siente la necesidad de dormir, pero no le preocupa porque siente mucha energía. En la depresión sí, porque no puede dormir, se siente mal, pero en los cuadros depresivos puede haber o que tiene demasiado sueño o que se le quita el sueño, ¿no? Puede ser los dos, puede ser que tenga mucho apetito o también se le quite el apetito, ¿no? Puede haber más irritabilidad y puede llegar al suicidio. En el cuadro maníaco muchas veces también se pueden hacer daño, pero es porque no miden el peligro, ¿no? Como están acelerados, piensan que no le va a pasar nada a ellos, ¿no? Ustedes han visto la película O. Henry, creo que es, donde está el actor Gere. Él hace de un paciente maníaco, ¿no? Que se sube y camina por los bordes de la casa, ¿no? Y que se pone en peligro o en riesgo y pasa un avión, ¿no? Luego, dentro del cuadro depresivo, también tenemos comprometidos los síntomas cognitivos, pero al revés del cuadro maníaco, el pensamiento está más lento, hay baja autoestima, hay culpa y pesimismo. Pero algo que tenemos que ver, que se presentan y se puede presentar en los dos, son los síntomas psicóticos, ¿no? Que sea en la fase depresiva o sea en la fase maníaca, y que pueden haber cuadros de delusiones. Estas delusiones son de acuerdo al estado de ánimo. Por ejemplo, si está en depresión, su delusión puede ser de repente que su cuerpo está muerto, que sus órganos no funcionan, ¿no? O que ya perdió su casa, o que cosas así delusionales, pero en contenido depresivo. Sin embargo, si es un cuadro maníaco, la persona tiene su cuadro delusional diferente. ¿Por qué? Porque la persona piensa que de repente tiene un poder especial y puede saber las cosas que van a pasar, ¿no? Que es un cuadro delusional. Y alucinaciones, también estas alucinaciones es en base o relacionado a el estado de ánimo, ¿no? Las alucinaciones de depresión es te vas a morir, ya tienes que matarte, que pueden escuchar alucinaciones auditivas. En un cuadro maníaco, las alucinaciones, puede decir, tú eres el hijo de Dios, tú has sido llamado de Dios a salvar al mundo, ¿no? Entonces, estos síntomas son relacionados al estado de ánimo. Entonces, como les decía, está el episodio maníaco, se sienten dueño del mundo, el episodio depresivo, pero hay episodios mixtos, donde se presentan las sintomatologías. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución histórica de los cuadros o del cuadro bipolar? Es que primero antes se llamaba manía y melancolía en el mismo paciente, luego llamaban locura circular o locura de doble forma, luego manía y melancolía, siempre los dos polos, ¿no? Luego locura maníaco-depresiva, luego y luego manías, maníacos y depresivos. Después, en esta época, en el año 1900, que los antidepresivos hacían que pase al otro episodio, ¿no? Depresiones bipolar 2, se comenzó a ver en esa época, luego depresiones tipo bipolar, luego psicosis no esquizofrénicas, manía secundaria, luego se habló del espectro bipolar, y luego de bipolar 1, bipolar 2, ciclotimia y ciclado. Bipolar, luego, bipolar 1 es cuando la persona tiene episodios maníacos y episodios luego de el bipolar 2 es cuando el paciente tiene ciclos, no llega a ser un cuadro maníaco. Dentro de ellos ven que le van poniendo en lo que es el espectro bipolar. Y le llaman las depresiones con hipomanía inducida, ¿no? Por alguna sustancia, por abuso de sustancia.
no se usan, pero que se manifiesta. Entonces, acá está el gráfico, como les decía, esta línea de acá del centro, estas dos líneas, es leutimia, es lo que es normal. Entonces, nosotros vemos que la persona puede tener ciertas variaciones del ánimo normal. Eso es normal. Todas tienen una ciclotímica, que hay ciertas variaciones que salen un poquito de, pero nada más. Ciclotimia, ya vemos que el paciente tiene episodios hipomaníacos y ciertos episodios de un episodio de trastorno bipolar, episodios de y episodios, ¿no? Venir un episodio hipomaníaco y después ¡boom!, cae el paciente en un episodio depresivo. Hablamos también de bipolar, cuando solamente tiene episodios de aceleración y no tiene ningún cuadro depresivo. Y hablamos del cuadro bipolar 1, cuando el paciente tiene episodios de manía, aceleración y también episodios depresivos, ¿no? Entonces, acá, como les decía, el umbral para manía más o menos es lo que se trata de graficar, ¿no? De cuadro hipomaníaco, cuadro maníaco, cuadro depresivo y cuadro de acuerdo a la severidad. Es así como se hace lo que es el gráfico. Entonces, acá están graficadas las fases, ¿no? En lo que es síntomas, o sea, fase depresiva, y hay episodios mixtos, donde hay síntomas maníacos y síntomas depresivos juntos. Luego tenemos este otro que es de cuadro depresivo, época dentro de la vida y cuadro maníaco. Y acá es lo que hablamos los cicladores rápidos, es decir, estos episodios depresivos o cuadros maníacos pueden durar entre 6 meses, a veces hasta 2 años. En cambio, acá, cuando hablamos del ciclaje rápido, es inmediatamente un episodio maníaco, depresivo, pero así cicla bastante rápido, ¿no? Les decía que había una enfermedad maníaco-depresiva, ¿no? Psicosis maníaco-depresiva, reacción maníaco-depresiva, trastorno afectivo bipolar, y trastornos del humor también se conoce. Pero eso no es lo mismo que un cuadro esquizoafectivo. Un cuadro esquizoafectivo es un tipo de esquizofrenia con síntomas afectivos. El cuadro bipolar no es un tipo de esquizofrenia, ¿no? Un tipo de psicosis, pero no de esquizofrenia. Luego también, cuando hablamos de trastorno por déficit de atención, que hiperactividad, pensando que están acelerados, y eso no, tampoco es un cuadro bipolar. Hablamos también de trastorno límite de la personalidad, cuando tienen su patrón de conducta a lo largo del tiempo, tampoco es un cuadro bipolar. Sustancias o un cuadro afectivo orgánico, cuando hay una lesión orgánica puede hacer que se dispare este tipo de cuadros. Eso es lo que está en el CIE dentro de los pacientes bipolares. Y cuando hablamos de bipolar, la fásica, ¿no? Que se está se conectó. Doctora, no se le escucha bien. Se pausó. Voy a No sé. apagar la nueva. Ahí creo mejor. No pasa, no, se ha quedado ahí dando vueltas. Sí, no se le escuchaba. Se quedó pausado por un momento. Sí, se quedé callada. Ya, ahora sí.
Sí, me di cuenta que no pasaba y por eso esto lo dije, el modelo conceptual que surge es de los estudios sobre los síntomas clínicos que se han hecho, ¿no? Y se ha visto que la mayor parte de los pacientes están sintomáticos todo el tiempo, ¿no? Y el efecto de sintomatología, ¿no? De esa manera, entonces el paciente estaría todo el tiempo con los síntomas, ¿no? Al una lámina donde están los pacientes. Entonces acá tenemos a de Balzac, Víctor Hugo, Hermann Hesse, Virginia Woolf. Tenemos a Kurt Cobain, que se suicidó. Sabemos que el 15% de los pacientes se suicidan, ¿no? Está Robin Williams, ¿no? Edgar Allan Poe, Lord Byron, una serie de figuras bipolares famosas, ¿no? Ahora, cuando hay presencia de episodios hipomaníacos que son inducidos por cuadros, por medicación antidepresivo, ese es un marcador de riesgo de un cuadro bipolar, ¿no? Si viene un paciente depresivo y le damos el tratamiento con un antidepresivo, entonces vemos que el paciente hace un cuadro hipomaníaco, es un riesgo de bipolaridad. Otro de los riesgos de bipolaridad es que estos episodios se presenten antes de los 25 años. Y sobre todo si tiene historia familiar de trastorno bipolar. Generalmente hay varios en la familia que también tienen este tipo de cuadro. Cuando hay insomnio o retardo psicomotor también, ¿no? Son algunos marcadores que nos dan una sugerencia de que fuera un cuadro bipolar, ¿no? Como les decía, el cuadro bipolar se presenta en el 1 al 4% de la población, es igual la relación entre hombre-mujer. Sin embargo, en la etapa postparto es un poco más frecuente en mujeres. El promedio que presente en el episodio es más o menos a partir de los 20 años y generalmente el 60% empieza con un episodio depresivo. El promedio entre los episodios que se presentan a lo largo de la vida es generalmente 10 episodios. Y el 40% de estos episodios generalmente sin tratamiento, ¿no? Una enfermedad bipolar puede tener un paciente que puede ser 3, 4 meses y después depresivo, 3 a 6 meses, un poco más también puede ser que el paciente tenga alto riesgo suicida, ¿no? El pronóstico es malo cuando son pacientes con episodios mixtos o son cicladores rápidos, ¿no? Y se produce un deterioro laboral, social y familiar y cognitivo en el paciente. El cuadro bipolar es discapacitante, ya resumiendo, demora entre 5 a 10 años en el 35% de los pacientes para poder hacer el diagnóstico correcto. La hospitalización es bastante frecuente, genera ciertos conflictos en la persona por promiscuidad, conflictos conyugales, familiares, pérdida de trabajo, abuso de alcohol y drogas, ¿no? Y por sus mismas características, el 50% no tienen adherencia al tratamiento. También se ha visto que hay una mortalidad cardiovascular aumentada en este grupo de pacientes. Y el suicidio es más alto en los primeros 10 años de enfermedad que tenga el paciente. Yo siempre me acuerdo de un paciente que lo tuve cuando estaba de residente, el típico paciente bipolar, un paciente que tenía episodios depresivos y episodios maníacos. Era un ingeniero que había terminado en la uni y él cuando estaba en su fase hipomaníaca agarraba y hacía empresas, ¿no? Hacía una empresa, otra empresa y de pronto y le iba bien en sus empresas, hasta que el paciente comenzaba a acelerarse cada vez más. Cuando ya pasó a la aceleración, ya llegaba fuera de lo que era lógico, ¿no? Por ejemplo, quería hacer una empresa de limpieza donde dice que iba a ir con un cepillo, así tipo cepillo de dientes y limpiar todo orbes de todo, de todo de todos las casas, los cuartos y habitaciones, ¿no? Y
Luego, en otra oportunidad, un episodio depresivo. En el episodio depresivo, el paciente una de esas se internó porque quería matarse y el paciente tenía la idea de que quería matarse de todas maneras, un episodio agudo, fuerte, bastante severo. Entonces, el paciente vivía en cuarto piso. Agarró, dijo, ¿cómo hago? Entonces se colgó primero con una soga en el foco y se cayó el foco. Entonces después dijo, no, ¿cómo hago? Yo tengo que morir. Entonces había esas flechas de adorno que traían de la selva y se lo puso ahí, esa flecha de ahí, y esa flecha se tiró encima para que pueda cortarse, pero esa flecha no le daba para cortarse. Entonces, como no le daba para cortarse, dijo tampoco, se lo puso ahí al borde del piso, ¿no? Luego de eso, agarró y dijo, no, entonces me voy a cortar, y se cortó en los brazos, en las muñecas, con una cuchilla o algo que tenía ahí, y resulta que no salía mucha sangre. Entonces agarró, abrió la ventana del cuarto piso y se tiró por ahí. Pero con mala suerte para él, buena suerte para que el paciente quede vivo, justo en el primer piso había un jardín que lo habían estado quitando la mala hierba, entonces habían levantado la tierra y estaba la tierra fofa. Entonces él cayó justo ahí. Por supuesto que se fracturó la cadera, se fracturó las piernas, todo, y quedó, y lo internaron. Entonces lo internaron en traumatología, nos llamaron a nosotros a psiquiatría para ver al paciente. Y el paciente nos decía que se sentía tan mal, y que era lo peor, porque ni siquiera servía para matarse, ¿no? Entonces el paciente, como sea, quería matarse en esa fase depresiva, ¿no? Entonces sí, nuestros pacientes bipolares con mucha frecuencia se pueden suicidar. Y para poder tener el diagnóstico de un cuadro depresivo, se dice que muchas veces los cuadros bipolares, al principio, un 60% han sido diagnosticados como depresión, ansiedad, esquizofrenia, otros como abuso sexual, y solamente una tercera parte de los pacientes bipolares tienen su tratamiento inicial correcto, ¿no? También vemos que hay varias cosas que hacen que no se puede hacer el diagnóstico adecuado, que fomenta el error, ¿no? Los clínicos, por ejemplo, minimizan los síntomas cuando son atenuados, ¿no? La descripción fenomenológica es ilimitada de acuerdo a la clasificación, y los síntomas hipomaníacos, por ejemplo, el paciente le causan menos sufrimiento, que le va bien, sorpresas, todo va bien. Los síntomas maníacos atenuados pueden ser vistos como incluso socialmente aceptables, ¿no? Y no consideran lo que es un espectro del cuadro bipolar, ¿no? Entonces, muchas veces en los cuadros bipolares hay que evitar diagnósticos erróneos, sobre todo en los que tienen cuadros depresivos. Investigar la historia del cuadro maníaco, hipomaníaco, hay que investigar la historia de bipolaridad en la familia, y hay que involucrar a las personas significativas de la persona cuando hagamos la evaluación, para que nos puedan dar mayores datos, ¿no? Dentro de la etiopatogenia hay factores genéticos, que no es un solo gen, hay muchos genes que están relacionados, ¿no? Entonces hablamos de una poligenicidad, ¿no? Y hay factores biológicos, que es un desbalance en lo que es la neurotransmisión de la serotonina, noradrenalina, dopamina, pero también acetilcolina, glutamato y de los neuropépticos. También puede haber comorbilidad con cuadros de hipotiroidismo en fase depresiva, con tumores cerebrales, Cushing, SIDA, ansiedad, trastorno obsesivo, con drogas también que se puede producir, y factores psicosociales, y en algunos lugares mencionan de los factores estacionales, ¿no? Entonces, dentro de las teorías, hay la teoría genética, teorías hormonales, teoría neuroquímica, teoría neuroanatómica, más el ambiente, la vulnerabilidad y el estrés que podrían tener que relacionarse, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo está una imagenología en lo que es el PET, en un cuadro maníaco,
y es diferente a un cuadro depresivo, ¿no? Pero el diagnóstico no se hace por imágenes, ¿no? Esto ya lo vimos en el cuadro anterior. Entonces, dentro de la clasificación, como les decía, está el trastorno bipolar 1, en el cual puede tener el paciente una depresión mayor más un episodio maníaco, una depresión mayor más un episodio mixto. Y el trastorno afectivo bipolar 2 es cuando tiene un cuadro de depresión mayor y una hipomanía, no manía, sino hipomanía, ¿no? Y luego hablamos del ciclotímico, que tiene las intensidades no tan fuertes, pero que tienen los síntomas, ¿no? Luego hablamos de un episodio mixto. Mixto es cuando el episodio se da con la coexistencia de síntomas maníacos y síntomas depresivos. Esto tiene que tenerlo el paciente mínimo una semana. Estos cuadros son de alto riesgo suicida, ¿no? Y produce alteraciones laboral, social y muchas veces requiere internamientos. Esto hay que descartar que no sea de lo que es cuadros por consumo de sustancias o por drogas, ¿no? Estos cuadros tienen mejor respuesta al valproato y a los tratamientos con medicamentos antipsicóticos, ¿no? El diagnóstico diferencial de estos cuadros a veces todo mezclado, hay que descartarlo con trastornos esquizoafectivos, borderline, y vemos que el 40% de los pacientes presentan algún episodio de este tipo, pero frecuentemente están subdiagnosticados. El trastorno ciclotímico, hablamos cuando el paciente tiene mínimo 2 años, donde puede tener un cuadro de depresión moderada, pero si no llega a los criterios para tener una depresión mayor. Puede tener numerosos síntomas hipomaníacos. En niños se habla de por lo menos 1 año, ¿no? Rara vez llegan a tener 2 meses sin síntomas. Generalmente tienen los síntomas, ¿no? Y los cicladores rápidos es cuando tiene mínimo 4 episodios por año, ¿no? Y es raro que estén eutímicos. Esto se ve que hay un 15 a 20% de los casos, más es predominante en mujeres, y en los pacientes generalmente el 80% son tardíos cuando aparece el cuadro después de los 35 años. Esto se favorece cuando se presenta también cuadros de menopausia, cuadros de hipotiroidismo, consumo de sustancias. Y hay una alta comorbilidad psiquiátrica con trastornos de personalidad. Estos cuadros de cicladores rápidos son resistentes al litio. Y luego tenemos los cicladores ultra rápidos y ultra rápidos, ¿no? Cuando en un mismo día o en horas presentan ese tipo de ciclo, ¿no? Eso puede producir una desesperación suicida. Son los que más tienen refractariedad y se agravan con antidepresivos. No responde al tratamiento con litio. Los predictores de mal pronóstico son que el primer o el último episodio fue mixto, que hayan numerosos episodios previos, cicladores rápidos, estacionalidad, que haya comorbilidad con enfermedades psiquiátricas o uso de sustancias, comorbilidad con enfermedades orgánicas, psicosis, antecedentes familiares de bipolaridad, ¿no? Y los predictores de recurrencia los más importantes es que si estuvieron en los últimos 12 meses como un ciclador rápido o ultra rápido o ultra rápido o ha tenido un episodio mixto. Entonces, cuando hacemos nosotros el diagnóstico de un cuadro bipolar, el diagnóstico se hace en forma clínica por los síntomas y signos que ya deben haber revisado ustedes muy bien en el curso de psicopatología. Y dentro de los exámenes o evaluaciones auxiliares están las escalas, ¿no? La escala de Young, que es la escala de manía, las otras escalas de Manchester para el trastorno del humor, el inventario de Beck, la escala de Montgomery-Asper, que es la MADRS, M-A-D-R-S, entonces, que es para depresión, ¿no? Entonces, estos exámenes o pruebas, cuestionarios, nos ayudan para ver qué nivel está el paciente. Pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los trastornos de personalidad limítrofe o borderline, con los cuadros de esquizofrenia y con los trastornos esquizoafectivos. Ahora, en el tratamiento, antes de comenzar el tratamiento, nosotros tenemos que tener claro
que es un diagnóstico de un cuadro bipolar. Tenemos que tener claro también qué episodio es el que tiene el paciente ahorita y poder tener una evaluación de la gravedad del paciente, si tiene psicosis y si tiene riesgo suicida. Y esto hay que ver en cómo ha ido el paciente y garantizar el cumplimiento del tratamiento. Si hay comorbilidades, también tenemos que detectar si el paciente tiene comorbilidades. Luego, dentro del tratamiento de paciente bipolar, ya les mencioné, está la parte con un eutimizante. En general se puede utilizar en la fase depresiva el antidepresivo. Si estás con psicosis en la fase depresiva, se utiliza el antipsicótico, ¿no? El eutimizante se puede utilizar en la parte de, en todas las fases. El antipsicótico atípico se puede utilizar en la fase de aceleración también, ¿no? Y la terapia electroconvulsiva se utiliza tanto en la fase de aceleración como en la fase depresiva. Y lo que es importante también la psicoeducación, ¿no? Para su tratamiento. Entonces, el objetivo es que se estabilice la membrana neuronal y que haya una repolarización en los canales de los iones, ¿no? Y esto hace que haya una estabilización a nivel de los sistemas de segundo mensajero y que esto estabilice los episodios, ¿no? Con el tratamiento adecuado, un paciente, un 15% se recuperan totalmente, un 50-60% parcialmente y un 30% se cronifican o se deterioran socialmente, ¿no? Dentro de los autoemizantes está el litio, ácido valproico, ya les he mencionado, la carbamazepina, la motrigina, topiramato, gabapentina. Si bien es cierto, lo ponen dentro de tratamientos, no hay estudios que digan que la gabapentina se puede utilizar en cuadros bipolares, ¿no? Y también se puede utilizar la benzodiazepina y otros bloqueadores de calcio. Ya mencionamos algo de los efectos secundarios del valproato, de la carbamazepina, no hemos mencionado, que puede producir sedación, incoordinación, leucopenia, alteraciones en la discrasia sanguínea, ¿no? Problemas gastrointestinales, ¿no? El topiramato puede producir parestesias, pérdida de peso, dificultades cognitivas, ataxia, ¿no? Cálculos renales. La lamotrigina puede producir exantema, cefalea, ataxia, diplopia o temblores, ¿no? Entonces, eso también limita lo que es el uso en lo que es el tratamiento de los medicamentos. Y algo que es importante y que en todos ahí le estoy poniendo es la psicoeducación. Psicoeducación tanto al paciente como a los familiares, porque son los primeros que se van a dar cuenta o se van a detectar que el paciente está o tiene una recaída o está viniendo un episodio. Ahora, muchos pacientes bipolares pueden tener embarazos. Entonces, ¿qué hacemos, no? Cuando se nos presenta opciones terapéuticas en el embarazo, ¿no? Si es un paciente con un cuadro bipolar leve o moderado, se puede, de acuerdo al caso, descontinuar el tratamiento profiláctico antes del embarazo y discontinuarlo una vez que se conoce que está embarazada, suspenderlo, ¿no? El problema, por ejemplo, es con el ácido valproico, que produce alteración del tubo neural. Entonces, definitivamente no puede quedar embarazada utilizando ácido valproico. Y luego podemos reintroducir el medicamento leutemizante si es que se requiere, cuando sea preciso, durante el segundo trimestre, ¿no? En un cuadro de trastorno bipolar grave, en las enfermedades, en mujeres con esto recurrente, se puede considerar continuar con el eutimizante durante el embarazo. Ahora, hay el riesgo de la enfermedad de Epstein con litio, por ejemplo, por eso no se utiliza. Una opción es utilizar haloperidol o uno de los antipsicóticos atípicos también. La recaída, por ejemplo, posparto y lactancia materna, generalmente se presentan ahí las recaídas, ¿no? Puede haber una psicosis puerperal y no hay estudios específicos que actúen sobre la parte de la profiláctica. El litio sí, pero ácido valproico no, y muchas veces tenemos que combinar las dos cosas, ¿no? Y que
cuando el paciente, la paciente tenga que dar de lactar, hay que tener consideración porque se excretan por la leche materna, ¿no? Están esperando en la reunión de las 3 de la tarde. 3:30, ya. Ya terminamos. ¿Y qué pasa cuando la persona deja o abandona el tratamiento? Hay recaídas, rehospitalizaciones, hay pérdida de la eficacia de los tratamientos, hay peor evolución, comorbilidad, deterioro en las relaciones personales, conflictos familiares, problemas en el trabajo, crisis financiera. Cuando están acelerados, a veces piden préstamos y después hacen fiestas, regalan, hacen una vida promiscua y después tienen con las deudas y todo eso produce crisis financiera. Puede haber suicidio, violencia, agresividad en las casas, incremento de los costos para la sociedad, problemas legales, judiciales, y es una mayor carga para la parte de la sanidad, ¿no? Esto con respecto a el trastorno afectivo bipolar. Ahí ya se salió, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta? Buenas tardes, doctora. Una consulta. Dime, Catherine. Usted había mencionado que es la cuarta discapacidad neuropsiquiátrica. ¿Y cuál sería, disculpe la ignorancia, la primera discapacidad neuropsiquiátrica? Esquizofrenia. Ah, ya. Ya, doctora, Dentro gracias. de las enfermedades, ahí creo que lo puse, porque no solamente, no, la primera es depresión mayor, porque es más frecuente los cuadros de depresión mayor. Y O luego sea, le depresión seguiría única. Luego a seguía otro más, tercero y el cuarto era. Ah, ya. Ya, doctora, gracias. Doctora, una pregunta respecto a la asistencia. Quería saber cómo usted toma la asistencia. ¿Descarga la lista? Sí, descargo la lista. Sí, doctora, lo que pasa es que, bueno, tengo una compañera que tiene un teléfono que no, o sea, ahorita no está en su casa y, y tiene un teléfono que no es compatible con el Teams, pero está acá conmigo escuchando la clase. No sé si Ya. puede. Lo que pasa es que ahorita no puedo descargar la lista porque ustedes han comenzado la reunión y no yo. Sí, doctora, soy yo, Avilés. No sé si me podría considerar, porque es que mi teléfono me lo han robado y hasta que me compren otro y por mientras manejo un teléfono que solo tiene WhatsApp y no tiene compatibilidad con el Teams porque hemos ido a matricularnos y nos hemos demorado porque teníamos que almorzar. Ya, ¿y quién falta entonces? No, yo, o sea, Sí. yo estoy acá con mi compañero Héctor porque me ha prestado su teléfono, cosa que estamos viendo la clase ambos. No, Si pero gusta, alguien prendo la... falta también, porque solamente hay 10, conmigo 11, y ustedes son 12, ¿no? Doctora, voy a ver quiénes están presentes, ahorita le digo quién falta. A ver, yo voy a decir, y el que ahí está, Albeniz, Eduardo, Sí, Diego sí, presente, Becerra, doctora. Cristina Carcassi, Daniel Bautista, Héctor Aicachi, Hugo Cabeza, Jorge Cahuina, Catherine Susana Cárdenas, creo que es, no lo veo, Lisette Carazas y Lucero Vaca. ¿Quién faltó? Úrsula. Avilés es la que está, ¿no? Sí, Sí, acá Sí. estoy, doctora. Entonces la que falta es Chaurín Alexandra Jacqueline, ¿no? Ya, sí. que es Bailón. Chaurín Alexandra Jacqueline, ella no está. ¿Cómo, doctora? Chaulín.
Chaunin, Alexandra, Jacqueline, Tume, no sé, no veo. Ella no es de nuestro grupo, doctora. ¿Cómo? Ella no es de nuestro grupo. ¿Cuántos son ustedes? ¿No son 12? Somos 12. Falta ahorita Bailón, que veo que Pero no que está. no está Y Bailón. acá no sé por qué ha aparecido ella. ¿Está en la lista que le mandé, doctora? Ah, Yo le no, mandé una lista en no, pero Excel. acá en la lista hay 4, que está el otro caballero y está ella, no sé por qué. No, se habrán equivocado en meterla. Ya, ok, seguro. Sugerencias, dice. No, no está. Ah, ya. No, Ujú. no, ella no es del grupo, doctora. No es del grupo, ya. Entonces solamente falta Bailón. Bailón. Ya, ok. Ok, muy bien. Entonces nos encontramos mañana en la mañana. Doctora, mañana a las 8, ¿cierto? Sí, a las 8. Ujú. Ya, doctora, está bien. Doctora, una consulta. Dime. Creo que esta teoría no está en el Teams. No sé si lo puede subir. ¿Ah, no está? Ah, no, yo No, no lo creo he que... puesto todavía, pues. Ah, ya. No lo he puesto. Yo después que hago la teoría lo pongo. Ah, ya. Ya, doctora. Ok. Gracias, doctora. Muy bien, ok. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Con el grupo que me toca. Ya, doctora. Mañana.